Lamentaciones capítulo 5 dice la palabra del Señor. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a extranjeros. Hemos quedado huérfanos sin padre, nuestras madres como viudas. Por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores. No hay descanso para nosotros. Estamos agotados. A Egipto y a Siria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros. No hay quien nos libre de su mano. Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan, enfrentándonos a la espada en el desierto. Nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados de sus manos. Los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Los ancianos han dejado de estar a las puertas de la ciudad, los jóvenes de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros, pues hemos pecado. Por esto está abatido nuestro corazón, por estas cosas se nublan nuestros ojos, porque el monte Sión está asolado, las zorras merodean en él. Pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, a pesar de que estas últimas semanas hemos estado viendo nuestra condición delante de ti, que tú eres un Dios fiel a tu palabra y que cumples incluso tus advertencias y que a causa de nuestros pecados estamos abatidos y sin gozo, Señor. Pero gracias porque también nos recuerdas que podemos tener esperanza en medio de un mundo caído, en medio del caos, porque tus misericordias se renuevan cada mañana y tú reinas para siempre, Señor. Así que ayúdanos a poder encontrar esperanza en medio de un mundo caído, en medio de un mundo caótico, Señor. Que podamos mirar a Cristo, que podamos encontrar lo bello, hermoso, como aquel que salva nuestras almas de la condenación, Señor. Gracias te damos. Ayúdame en medio de mi debilidad. Usa mis palabras para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Así como cuando una gotita de agua de la taza del baño cae en un vaso de agua y se infecta todo lo que hay dentro, así el mundo ha sido afectado por el pecado. Y no es algo difícil de darnos cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que en este mundo hay desastres naturales, experimentamos enfermedades, experimentamos injusticias, vemos pérdidas. Experimentamos traiciones, matrimonios que se rompen, padres que no cumplen con su rol, hijos que se rebelan, relaciones rotas y muchas otras cosas más vemos porque el pecado está afectando este mundo. Y a pesar de que sabemos que este mundo está afectado y está caído por el pecado, hay momentos en el que el sufrimiento es aún más doloroso, es más profundo, al grado de que perdemos todo el gozo. Y esto sucede, hermanos, cuando nos damos cuenta que nuestro sufrimiento es a causa de nuestro propio pecado. Porque una cosa es sufrir cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos hace daño, pero otra muy distinta es mirar y reconocer, esto que estoy viviendo tiene que ver con mis propias decisiones, tiene que ver con cómo he actuado. Yo hice que esto terminara mal, yo pequé, por eso estoy en esta situación. Y el problema todavía sigue haciéndose más grande y más ah, mayúsculo cuando creemos que las cosas creadas fueron diseñadas para traernos esperanza.
Creemos que nuestro gozo podrá ser renovado si ponemos nuestra esperanza en ello. Comenzamos a buscar en las cosas creadas algo que nos devuelva la esperanza de que todo va a estar bien, de que todo volverá a la normalidad, de que podremos experimentar restauración. Pero ninguna de estas cosas, hermanos, fueron diseñadas por el Creador para cargar con el peso de darte esperanza. Ni el matrimonio, ni los hijos, ni el trabajo, ni el dinero. En un mundo tan cambiante como en el que estamos, en el cual hay caos y que todo se desmorona, hay una realidad que no ha cambiado y que permanece para siempre, la cual hace que tú y yo y todo hombre pueda tener esperanza, que Dios reina. Es una frase tan sencilla, con dos palabras, Dios reina, pero es la verdad y la realidad que sobrepasa cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y por eso, si algo pudiera animarte el día de hoy, tú que pudieras estar experimentando las consecuencias de tu pecado, es lo siguiente. El Dios que reina para siempre es nuestra única esperanza de restauración. Para ti que estás enfrentando las consecuencias de tu pecado, déjame decirte que la única forma que puedes tener esperanza de ser restaurado es mirando a este Dios que está sentado en su trono reinando. Él, el Dios que reina para siempre, es tu única esperanza de restauración. ¿Y cómo podemos experimentar esta restauración? Bueno, lo responderé con mis 2 puntos del sermón. El primer punto lo he titulado Reconocer que he pecado es el principio de la restauración. Reconocer tu pecado puede ser el inicio de experimentar la restauración de parte de Dios. Y ahora el autor lo que nos va a mostrar en estos versículos del 1 al 18 es que él quiere terminar este libro con una oración donde descarga sobre Dios todo el dolor que ha traído el haber pecado en su contra, por haber roto sus mandamientos. Pone ante Dios y hace una lista de todas las consecuencias que han sufrido como nación por haber pecado y cómo esta situación los tiene sumidos en agonía, en tristeza, sin gozo, sin una esperanza evidente. Lo que el autor está haciendo es mostrando cómo su propio pecado, el pecado de la nación, los ha llevado a lo más bajo de su situación. Y el autor comienza su oración pidiéndole al Señor que se acuerde lo que les ha sucedido. Fíjate, el versículo 1 dice, acuérdate, oh Señor, lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, mira y ve nuestra vergüenza. Y no le pide al Señor que se acuerde, como si el Señor hubiese olvidado que esas eran las consecuencias de romper sus mandamientos. No le pide al Señor, acuérdate como alguien que olvida y ya no tiene en memoria lo que está sucediendo. Al contrario, el autor le pide al Señor que se acuerde como una forma de apelar a sus misericordias. El autor apela al amor y a la compasión del Señor al pedirle que se acuerde en la bajeza en la que el pueblo ha caído a causa de sus pecados, para que así actúe y ponga fin por completo a la vergüenza y a la burla que están viviendo por las otras naciones. En ese tiempo, y empieza a decir el autor, estamos experimentando la pérdida de nuestras posesiones. Nos hemos vuelto unos extraños en aquella tierra que tú nos prometiste y nos diste. Ya no poseían nada. Eran las personas más indefensas de la sociedad, pues también habían perdido a sus familiares. Los jóvenes habían perdido a sus padres, por lo tanto, las mujeres habían quedado viudas. Ya no tenía quien los defendiera. Lo que era un recurso muy básico para poder vivir, como el agua para beber, la leña para cocinar, ahora tenían que pagar por ello. La situación era tan crítica que tuvieron que humillarse a sí mismos para pedir algo de comida a sus enemigos, a Egipto y a Siria. Nos hemos inclinado, nos hemos sometido para saciarnos de pan. Incluso tenemos que poner nuestras vidas en riesgo para ir al desierto y poder saciar nuestros estómagos. Ningún sector, hermano, ningún sector de la sociedad había quedado impune, había podido ver un ápice, un poco de clemencia, porque el texto incluso dice que ni las mujeres, ni las vírgenes,
Ni los príncipes, ni los jóvenes, ni los ancianos, ni los niños lograron escapar de estas atrocidades que el juicio ha traído. Y, y pareciera interesante que en el verso 7 el autor quisiera echarle la culpa a alguien más. Dice el verso 7: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Pareciera que quisiera el autor quitar la culpa de ellos y cargarla únicamente sobre sus antepasados. Pero esta frase, hermanos, en ningún momento alude a que esa generación que está viviendo el exilio era una generación inocente. Más bien, nos demuestra y muestra que la actitud rebelde no era única de esa generación actual, sino que era algo que se había vivido por siglos, por años, que venía desde sus propios padres y que aunque sus padres habían muerto y que ya no estaban vivos para experimentar las consecuencias de sus pecados, los efectos del castigo advertido por Dios hace siglos podrían ser duraderos y devastadores al punto de alcanzar una nueva generación. Ellos no eran inocentes y el autor lo sabe. ¿Por qué? Porque esta generación no actuó de forma distinta, hermano, sino que siguieron los pasos de sus padres y el autor lo declara de forma explícita y dice: ay de nosotros, pues hemos pecado. Reconoce que cada una de estas consecuencias que están viviendo es a causa de que ellos han pecado, no únicamente sus padres. El autor mismo revela el profundo dolor que hay en la nación al recibir la ira del juicio justo de Dios. Reconocen que están bajo la maldición de este juicio divino a causa de sus pecados y que no hay forma de encontrar gozo o alegría en esta situación. El verso 15 dice: ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. La situación de la nación era demasiado deplorable. Estaban totalmente perdidos, sin esperanza. Lo que hacía más grande el asunto era ese, que no podían echarle la culpa a alguien más. Era causa de sus pecados que estaban en esa situación. Y fíjense, lo que una vez el salmista dijo: has cambiado mi lamento en baile, ahora el autor lo usa a la inversa. En lamento se ha convertido nuestra danza. Aquello que Dios había prometido traer había sido interrumpido, había sido quitado. La felicidad se había convertido en duelo, en lamento, en agonía. Y la intención del autor va más allá, hermanos, de hacer una simple lista de todas las consecuencias que han padecido, como míranos lo que estamos sufriendo. Más bien, en esta lista lo que hace el profeta y la nación es reconocer ante Dios que todo lo que les ha ocurrido es a causa de sus males, de su pecado, de sus propios deseos pecaminosos. Están reconociendo lo que interiormente los hizo ir y obtener estos resultados. Es como, no sé si te ha pasado, pero a veces en las casas surgen grietas. Y mi poco conocimiento de arquitectura me dice: hay una grieta, píntala y ya se va a solucionar. O ponle un cuadro y ya no va a pasar nada. Pero no estoy reconociendo que esa grieta solamente es algo superficial de algo más profundo. Los cimientos están mal. Entonces, yo soy ignorante de que algo más está causando eso que estoy viendo ahí en la superficie. Y hermanos, uno de los efectos del pecado que aún experimentamos en nuestra vida es que nos hace ciegos ante nuestro propio pecado. No vemos lo que hay en el interior del corazón que nos hace actuar de cierta manera y obtenemos estas consecuencias. El pecado tiene la capacidad de limitar nuestra visión cuando se trata de nuestro propio pecado, pero cuando se trata del pecado del prójimo, qué fácil es poder verlo. Es fácil cuando se trata del pecado de alguien más poder verlo y juzgarlo, pero cuando se trata del nuestro, incluso llegamos a justificarlo hasta las últimas consecuencias. Podemos dar excusas y excusas, pero no somos capaces de reconocer nuestro pecado. Y hermanos, no es fácil poder decir
y aceptar. He pecado de orgullo y por eso mi matrimonio está a la deriva. No es fácil. Hermanos, no es fácil decir y aceptar, he pecado de orgullo y por eso las relaciones con mis hermanos son difíciles. No es fácil aceptar, he pecado en contra de mi esposa al tratarla mal y por eso cada vez estamos más distanciados emocionalmente. No es fácil aceptarlo, hermano. He pecado cuando miro por mi propio bienestar antes que el de mi prójimo. O incluso he pecado cuando codicio a la mujer o al hombre de mi prójimo y eso me hace entablar conversaciones que no debo de hacerlo. Hermanos, es difícil aceptar nuestro propio pecado. O incluso qué difícil es poder decir, he pecado cruzando los límites con mi novia, con mi novio. ¿Por qué? Porque el pecado lo que nos hace es callar ante nuestro propio pecado. No nos deja ver que lo que estamos haciendo realmente es pecaminoso delante de Dios. Y pudiéramos decir qué otras cosas son difíciles de aceptar en cuanto a nuestro pecado, pero el punto es este, hermanos, que el pecado hace difícil que con honestidad, con vulnerabilidad y lamento vengamos ante Dios y confesemos, ay de mí, Señor, he pecado. Cuán difícil es poder aceptar y reconocer delante de Dios que hemos pecado. Y esta situación interna nos impide reconocer que si estamos sufriendo, probablemente sea porque hemos pecado. Y pareciera repetitivo, hermanos, pero es que qué difícil es que tú y yo podamos aceptar que las consecuencias que estamos viviendo, sean las que sean, muy probablemente sean porque estamos pecando, porque hemos pecado. Para nosotros es fácil echarle la culpa a alguien más, a las situaciones, a las personas que nos rodean por tu culpa. Yo te hablé así porque tú me respondiste de esa manera. O no tengo que comer, por eso tuve que robar. Las situaciones lo único que hacen es sacar lo que hay en el corazón. La pregunta es, ¿tienes la capacidad de reconocerlo? ¿Tienes la capacidad de reconocer que estás pecando? Así que, hermano, si anhelas contemplar la misericordia de Dios en restaurar tu vida, reconoce tu pecado. No lo encubras más, no busques echarle la culpa a los demás, no sigas dando excusas de tu forma de actuar o responder. Incluso, hermano, ten cuidado, cuídate de pretender redefinir lo que es pecado para que parezca como algo bueno. No reconocer que has pecado solamente te llevará a seguir experimentando dolor, culpa, tristeza, agonía, soledad. Porque eso hacen las consecuencias de nuestro pecado, hermanos, traer dolor. El salmista una vez dijo, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Hermanos, no reconocer tu pecado va más allá de simplemente querer tapar un problema. Consume tu interior. La culpa no te deja. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Pero la bondad de nuestro Señor está que si confiesas tu pecado, si reconoces que has pecado, hallarás misericordia. ¿Y sabes por qué eso es posible? Porque Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda maldad. Por eso ven y reconoce tu pecado. Reconoce que has pecado en contra de Él y tu prójimo. Y podrás experimentar verdadera restauración, verdadera libertad de ese cautiverio. Y nuestra esperanza está que el Dios que reina es nuestra única esperanza. Porque Dios está sentado en su trono. Podemos nosotros confiar que podemos ser liberados del castigo de nuestros pecados. Y si ya dimos el paso de reconocer que hemos pecado, hermano, ahora la tarea no queda tampoco de tu lado donde, bueno, ahora me tengo que portar bien. Ya reconocí que estoy pecando, tengo que mejorar mi conducta, tengo que ser una mejor persona. No, hermanos. Reconoce tu pecado y pon tu esperanza
en Dios. Y este es mi segundo punto. Poner mi esperanza en el Dios que reina es el principio de la restauración. Bueno, no podemos hacerlo solos, somos incapaces. Reconoce tu pecado, debo reconocer mi pecado, pero debo de ir también a poner mi esperanza en el Dios que reina. Y esto lo veremos del versículo 19 al versículo 22. Y el autor entendía que no había ninguna otra manera en la cual la nación pudiera encontrar algún destello de esperanza, algún destello de poder ser restaurados, si no fuera por esto, suplicando al Señor que actúe a su favor. Y es por eso que el autor en el versículo 1 le pide al Señor que se acuerde, que mire y que vea el oprobio de la nación. Y el autor tiene la avidez y la confianza de pedirle al Señor que se acuerde de estas cosas, porque Él cree algo. El Señor está sentado en su trono. Fíjate lo que dice el verso 19. Pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Y este es el fundamento por el cual el profeta puede venir delante del Señor y decirle, acuérdate de nuestros pecados, acuérdate de lo que nos está sucediendo. Interviene, actúa. ¿Por qué? Porque él sabe que la naturaleza del Señor es un Señor que reina, que el Señor al que él está pidiendo que intervenga es un Dios soberano, un Dios que reina para siempre, uno que está sentado en su trono y que ese trono es eterno. La esperanza del profeta no se basa en que si la nación ahora ya entendió la lección y ahora es capaz de portarse bien, para nada. La esperanza del autor radica en el hecho de que Dios es todopoderoso, que está en completo control y que Él va a cumplir su plan. De hecho, Él prometió al mismo profeta que pondría su ley en el corazón de su pueblo. Y lo paradójico de todo es que esta nación debía humillarse, debía arrepentirse y suplicar por ayuda al mismo Dios que había traído justamente sobre ellos esta gran calamidad. Pero la única razón, el único motivo es porque ese mismo Dios tenía y tiene el poder para brindarles la restauración. El mismo Dios al cual ellos han ofendido es el único Dios que puede restaurarlos. Pero a pesar de que posiblemente el profeta tiene esto en su mente, Dios está reinando, Dios puede ayudarnos. Hay un sentimiento de abandono y de olvido. Y eso lo expresa en el versículo 20. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? ¿Por qué te olvidas y nos abandonas? Es posible que esta sensación de abandono y de olvido sea motivada y cultivada por la duración del castigo, por la severidad del castigo. Y eso los hace pensar que Dios verdaderamente los ha abandonado. Y, y al parecer, pareciera que ya no podían, en algún sentido, decir con total seguridad, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. ¿Por qué? Porque el autor le pide al Señor, restáuranos, oh Señor, a ti. El autor entiende que el problema más grande que la nación tenía no era haber perdido sus posesiones, no era haberse vuelto extranjeros, no era haber perdido su estatus ante las demás naciones, no era haber perdido su libertad. El problema más grande que ellos tenían es que habían perdido toda comunión con el Dios que los había escogido para ser su pueblo. Ese era el problema mayúsculo. El autor no dice, Señor, restaura nuestros bienes. El profeta no dice, restaura nuestra condición de ser la mejor ciudad. Él dice, restáuranos a ti. ¿Por qué? Porque el profeta entiende que lo que hace el pecado, más allá de traer las consecuencias naturales en este mundo, rompe la comunión que hay entre Dios y el hombre. Eso es lo que hace el pecado. Y el autor lo está poniendo aquí. Restáuranos a ti, Señor. Haznos volver a ti. No importa lo demás.
pero queremos volver a ti, haznos volver a ti. Y no había forma, hermanos, que ellos mismos pudieran restaurar esa comunión. De hecho, en el capítulo 1 de este mismo libro, ellos intentan vender sus tesoros para poder ser restaurados. ¿Y sirvió de algo? No. Intentaron con sus propias fuerzas, sus propios medios, poder ser restaurados a esa comunión con el Dios que los había amado, y fue inútil. Incluso al intentar recuperar esa comunión por sus propios medios, se dieron cuenta que el consolador y reanimador de sus almas estaba lejos de ellos. Eso es lo que hace el pecado, amigos. El autor lo explaya bien aquí. Así que no quedaba otra opción para ellos, sino venir a Dios en arrepentimiento y pedir que los restaurara. Y es por eso que hacen una súplica a Dios, porque en su propia voluntad no podrían hacerlo, así que requerían que urgentemente Dios interviniera para que pudieran ser restaurados a esa comunión, a esa relación con Dios. La esperanza del profeta, hermano, radicaba en que las misericordias de Dios se renovaban cada mañana. Por eso él podía decir, restáuranos a ti, Señor, porque tus misericordias se renuevan todos los días. Todos los días podemos tomar de esas misericordias y experimentar tu restauración, la restauración que nuestras almas necesitan. Y pareciera que las últimas palabras del versículo 22 dejaran la situación con desesperanza. Pero no hay nada más separado de la realidad que eso, porque el profeta se aferra a lo que él viene diciendo, que este Dios reina y como él reina podemos pedirle que nos restaure. El profeta confía en que, a pesar de que el rechazo y la ira sean consecuencias reales de sus pecados, Dios no rechazará ni enfadará para siempre con el pueblo que Él escogió amar con amor eterno. Las cosas cambian, van y vienen, y normalmente solemos poner esta ilustración de que imagina un barco en medio de la tormenta, donde las olas van y vienen, hay mucha lluvia, oscuridad, muy poca visibilidad, pero a lo lejos se ve un faro firme que no se mueve, que está estable y que por medio de esa luz el marinero puede reorientar el barco. Manos, cuidémonos de pensar que nosotros somos ese faro que no se mueve o que las situaciones son ese faro que no se mueve. Todo lo que está a nuestro alrededor es como las olas del mar. No son estables, hermanos. Sería necio de nuestra parte poner nuestra esperanza en ellas. El pecado no solamente, como vimos al principio, nos ciega de ver nuestro propio pecado, sino que también nos hace creer que podemos encontrar en nosotros mismos la capacidad de recuperar la esperanza de ser restaurados, o que podemos poner nuestra esperanza en las cosas creadas. Creemos que si tan solamente mejoramos un poco nuestra conducta, si maquillamos un poco nuestro comportamiento, podremos experimentar un cambio verdadero. Pero no, hermanos, esa es una mentira de Satanás. Todo aquello que no sea Dios, hermanos, no tiene la capacidad de generar ese cambio profundo en tu corazón. Ya reconociste tu pecado. Ahora no hay otra cosa que no sea Dios que pueda transformarte por completo. Así que tu confianza debe de estar en la verdad poderosa de que Dios reina, de que Él tiene el poder para obrar en tu vida y transformarte. Porque poner tu esperanza en cualquier otra cosa es como estar parado en tierra movediza y no en suelo firme. Así que no pongas tu esperanza en tu matrimonio, que pueda cambiar. No pongas tu esperanza en que tu situación económica mejorará si tienes un mejor trabajo. No pongas tu esperanza en que tus hijos pueden cambiar si solamente los disciplinas un poco más. No pongas tu esperanza en tu propia salud. No pongas incluso tu esperanza en la iglesia. Todas estas cosas cambian, hermanos. Son como las olas del mar. Van y vienen de un lado a otro. No son suelo firme en el cual poner tu esperanza para poder experimentar la restauración a causa de las consecuencias de tu pecado. Pero ¿saben quién no cambia, hermanos?
¿Saben quién es inmutable? ¿Saben quién permanece para siempre sentado en su trono, reinando nuestra vida? Dios. Él permanece sentado en su trono y no hay nada que lo pueda mover de ahí. Pero si en lugar de ir al Dios que reina de manera tierna y amorosa y que puede transformarte, lo único que haces es esforzarte es un poquito más para ver si tu situación cambia, hermano, déjame decirte que terminarás decepcionado, terminarás en decepción absoluta y esa decepción te llevará poco a poco a pensar que Dios te ha abandonado. Como tu situación no ha cambiado, no ha mejorado, vas a pensar que Dios te ha abandonado, que Él te ha olvidado. ¿Por qué? Porque queremos ver cambios pronto, queremos ver cambios rápidos, queremos que nuestra situación cambie, que nuestro matrimonio sea restaurado. Incluso eso le pedimos al Señor, arregla nuestro matrimonio, arregla nuestra economía, cambia a nuestros hijos, quítame este problema. Pero hermano, lo que verdaderamente le debemos de pedir al Señor es que nos vuelva a Él, que restaure nuestra comunión con Él, que podamos disfrutar y deleitarnos de seguir conociéndole, de seguir teniendo una relación con este Dios que nos ha amado al punto de entregar a su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante, hermanos, que Él restaure constantemente tu relación con Él, porque el pecado todos los días va a ir fracturando poco a poco tu relación con Él. Pero muchas veces solamente queremos ver nuestros matrimonios restaurados sin arrepentimiento, queremos ver una familia o relaciones restauradas sin perdón, queremos estabilidad económica sin verdadera dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo nuestro pecado y poniendo nuestra esperanza en Él. Mano, tu necesidad más grande no es ver que Dios quite tus problemas, sino que transforme tu corazón. O dicho de otra manera, nuestra mayor necesidad no es que Dios nos dé una vida más cómoda, sino que Dios nos vuelva hacia Él. Que Dios nos haga mirar a Cristo, que Dios nos haga amarlo más a Él, que Dios nos haga depender más de Él. Y eso Él puede hacerlo si vienes a Él suplicando que te ayude. Si vienes con un corazón arrepentido y reconociendo que has pecado y pones tu esperanza y le dices, Señor, yo no puedo transformar mi corazón, yo no puedo cambiar mi situación, yo no puedo cambiar mi matrimonio, yo no puedo cambiar mi situación económica, enséñame a depender más de ti, transforma mi corazón, los afectos de mi corazón, inclínalos más a ti, Señor, porque no puedo. Pero ¿estás dispuesto a reconocer tu pecado? ¿Estás dispuesto a poner tu esperanza en Él y no en ti o en las cosas creadas? Necesitamos, hermanos, que Dios haga en nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer, restaurarnos. Y Él puede, hermanos, porque Él es poderoso, Él reina, Él es soberano, Él tiene el control, su poder es ilimitado, el mío no. Yo soy débil ante Él. Pero la esperanza que tenemos es que si queremos experimentar nuestra restauración, que nuestras circunstancias puedan cambiar y que nuestro corazón sea transformado, pon tu esperanza en este Dios que está sentado en su trono. Pon tu esperanza en este Dios que reina, que tiene poder suficiente para transformarte. Pero cuídate, hermano, cuídate de medir la fidelidad de Dios por la velocidad de su restauración. Cuídate de, Dios está siendo fiel porque ya cambió mi matrimonio. Cuídate de decir, Dios sí está siendo fiel porque ya cambió mi situación económica. Cuídate de decir que Dios sí está siendo fiel porque estás viendo que tus situaciones van mejorando. Cuídate de eso, hermano. Porque probablemente ahora mismo estás orando para que el Señor cambie alguna situación y no has recibido respuesta. Puede que estés orando por tu matrimonio, tus hijos, una situación familiar, por una enfermedad, una situación económica y tú digas, el Señor me ha abandonado, no ha respondido. Pero déjame decirte que la ausencia de una respuesta a tu oración no significa que Dios te haya abandonado. De hecho, el profeta pareciera que tenía una noción muy cercana a lo que verdaderamente era ser abandonado, pero tenía la historia incompleta. Hermanos, el que verdaderamente fue abandonado de manera injusta, no por sus pecados, fue Jesucristo. Él experimentó el abandono del Padre
para que tú y yo jamás fuésemos olvidados por Dios, jamás fuésemos abandonados por Dios, para que pudiéramos tener la certeza de que si el día de hoy morimos, estaremos con Él para siempre. Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Él experimentó ese abandono que el profeta estaba experimentando junto con la nación, pero la nación estaba experimentando ese abandono, ese sentimiento de olvido por parte de Dios por causa de sus pecados, pero Jesucristo no pecó en ninguna manera. Jesucristo se mantuvo firme y perfecto con una vida dedicada a Dios. ¿Saben para qué? Para que su sacrificio fuese aceptado por el Padre, para que todos aquellos que hemos pecado podamos venir a Él en arrepentimiento y fe y jamás seamos abandonados. Bueno, tú puedes mirar a la cruz, puedes mirar a Cristo crucificado, puedes mirar derramando a Él su sangre para que tú y yo jamás experimentemos la ira divina de este Dios justo por causa de nuestros pecados. Pon tu esperanza en Cristo, pon tu esperanza en Él, ven a Él, Él es el único que puede restaurarte, Él es el único que puede cambiar tu corazón, más allá de tus circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero si tus circunstancias cambian y tu corazón no, hermano, serás abandonado por completo. Serás abandonado por Él. ¿Por qué? Porque lo que importa, hermanos, es que podamos entender que Cristo, siendo inocente, padeció por ti y por mí. Pero si tú estás en este lugar y no has puesto tu fe en Cristo, lo has estado rechazando una y otra vez, déjame decirte que no solamente experimentarás las consecuencias de tu pecado en la vida venidera, sino que serás abandonado por la eternidad en el infierno. Así que arrepiéntete en este momento de tus pecados, porque este Cristo te espera con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque nadie que el Padre le da a su Hijo Jesucristo y viene a Él será echado fuera, jamás será abandonado. Ven a Él, pero reconoce que has pecado, reconoce que posiblemente tu situación en la que estás ahí porque tú has quebrantado la ley del Señor. Porque no has amado como el Señor lo demanda, porque no has tomado tu cruz como nuestro Señor Jesucristo nos pide que lo hagamos. Pero hermano, su bondad es inmensa, su misericordia se renuevan cada mañana. Podemos venir y despertar al día siguiente y poder recordar que nuestro Dios sigue siendo bueno, que Él está reinando, que Él está controlando nuestra vida y que cada cosa que Él permite en nuestra vida, más allá de que no podamos entenderlo, si podemos reconocer que hemos pecado y ponemos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, podemos experimentar restauración. Pero tendrás la capacidad, tendrás el deseo, tendrás la honestidad de decir, Señor, he pecado. Ese es el primer paso para poder experimentar la restauración por parte de nuestro Señor. Hermanos, es difícil poder decir, Señor, perdóname, he pecado. Incluso es difícil ir con nuestro hermano, perdóname, pequé de esta manera. Hermanos, ten la esperanza que cuando el Señor trae a la luz tu pecado, no es para avergonzarte, no es para humillarte, es para restaurarte, para que puedas experimentar su gracia constantemente. Así que si estás en esta condición de necesito reconocer que he pecado ante alguien, ante Dios, hazlo, hazlo, porque de lo contrario, no arrepentirte de tus pecados te hará experimentar lo que este pueblo experimentó en su momento, abandono. Pero nuestro Señor es fiel y justo, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos permites mirar nuestra condición y poder reconocer por tu Espíritu Santo que estamos pecando, Señor. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, deseo y voluntad, Señor, seguiríamos justificando nuestro pecado. Y yo te pido que nos ayudes a ser honestos contigo, con nosotros mismos, al reconocer que pecamos, Señor, y que no hay otro lugar en el cual podamos encontrar esperanza de que nuestro corazón sea transformado, sino solamente en ti.
y porque tú eres un Dios que reina, que está sentado en su trono y que gobierna con ternura y con amor a aquellos que ha decidido salvar y a aquellos a quienes quiere salvar. Así que permítenos, Señor, recordar que tu gracia es mayor, más grande que nuestros pecados, más grande que nuestras fallas, porque tú no nos amas si solamente nos portamos bien, porque tú no nos amas si únicamente no pecamos en un día, Señor. Tú nos amas en Cristo y podemos estar seguros de ello, Señor. Así que permítenos reconocer día tras día nuestros pecados, que nos tienen sumidos en la agonía y en la tristeza, y que podamos poner nuestra esperanza, que el Dios que reina nos restaurará en su momento. Gracias te damos.